apareció un tipo en YouTube que habla sobre tu Google. No sé. En castellano. Sí, me quedé así. Bien. El sutta que vamos a leer hoy es de la colección de discursos agrupados temáticamente, es el Samyutta Nikaya. Se llama Upanisa Sutta. ¿Sí? Upanisa Sutta se la traduce como discursos sobre la causa. Esta es la colección número 12 del Samyutta Nikaya, el sermón número 23. La colección 12 son todos los sermones dentro de los sermones conectados temáticamente que habla sobre el origen dependiente. Y este ustedes lo van a encontrar también como el sutta de el origen dependiente trascendental. Porque en vez de enunciar los 12 eslabones que se conocen del origen dependiente, menciona 23. ¿Sí? Upanisa no significa, digamos, la palabra para condicionalidad o origen no. Sí, condiciones pachaya. Upanisa es en asociación de, como otra forma de enunciarlo. Y ahora vamos a ver por qué. En Savatthi, monjes, yo digo que la destrucción de las contaminaciones está para alguien que conoce y ve, no para alguien que no conoce ni ve. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo vimos en el Sava Sutta, el número 2? Y para alguien que conoce qué cosa y ve qué cosa es la destrucción de las contaminaciones, así es la forma, así es su origen, así es su desaparición. Así es la sensación, así es su origen, así es su desaparición. Así es la percepción, así es su origen, así es su desaparición. Así son las formaciones mentales, así es su origen, así es su desaparición. Así es la conciencia, así es su origen, así es su desaparición. Es para alguien que conoce así, para alguien que ve así, que llega a la destrucción de las contaminaciones. Entonces, ¿qué está mencionando acá? Los 5 agregados. Forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Es la forma, su origen y su desaparición. ¿Sí? Está mencionando, fíjense que coloca ya los 5 agregados como condicionados. Son procesos que surgen y cesan. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Yo digo, monjes, que el conocimiento de la destrucción en referencia a la destrucción tiene su causa. No es que carezca de una causa. ¿Y cuál es el conocimiento de la destrucción? Esto debería responderse, la liberación. Es decir, que para que se destruyan las contaminaciones, para que desaparezcan, tiene que haber una causa para eso. Y la causa de esa destrucción, de esas contaminaciones, es la liberación. ¿Sí? Está hablando acá de la mente de un arahant. ¿Sí? Se destruyen las contaminaciones de la mente debido a la liberación. Esto también pasa en los otros estadios de santidad, donde se liberan, digamos, se destruyen ciertos grilletes. No es completo. ¿Sí? Por eso no es un arahant la persona que por ahí experimenta la entrada de la corriente, porque por ahí vive la entrada de la corriente, pero se apega al nirvana. Entonces no se libera completamente. Yo digo, monjes, que la liberación también tiene una causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la liberación? Esto debería responderse, el desapasionamiento. ¿Sí? Entonces, la liberación, vimutti, es en Pali la palabra, tiene una causa que es el desapasionamiento, viraga. ¿Sí? Entonces, cuando la mente entra en esos estados de gran tranquilidad, se dan condiciones para que se libere. Esto tiene que ver con una maduración de la mente hacia esa liberación.
donde el desapasionamiento es un estadio. ¿Sí? La tranquilidad que se da, en realidad la palabra es desapasionamiento, esa serenidad particular que se da es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Yo digo, monjes, que el desapasionamiento también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del desapasionamiento? Esto debería responderse. Acá dice la repugnancia, pero la palabra es el desencanto. ¿Sí? No me acuerdo la palabra, creo que es no me acuerdo la palabra en palo. El desencanto es un estadio de la ecuanimidad, de una ecuanimidad muy desarrollada. ¿Qué es el desencanto? Para que lo pongamos en claro. A veces lo van a ver en los sutras mahayanas, que en vez de desencanto, lo traducen como desengaño. Es lo mismo. En el sentido de encantamiento, ¿sí? A medida que nosotros meditamos, nos vamos dando cuenta de que la mente, su tarea es que surgen cosas. Surgen. Es decir, es una máquina de reflejos, reacciona todo el tiempo. Cuando meditamos, en algunos momentos deja de reaccionar y entramos en un jhana. Luego, por ahí vuelven a surgir obstáculos. Uno de los inconvenientes que nos sucede como meditadores es que reaccionamos a los obstáculos. No queremos que estén, queremos que no estén. Y ese es el problema. A medida que se va practicando a través de Twin, o sea, a través de los jhanas, y recuerden que Twin junta las dos cosas, samatha, que incluye los jhanas, y vipassana, que es la visión directa. Al hacer ese trabajo conjunto, lo que va ocurriendo es que cada vez más la mente se serena y cada vez reacciona menos a los obstáculos, hasta que se vuelve ecuánime. La ecuanimidad empieza a ser un factor importante dentro de la meditación. Esa ecuanimidad va trayendo una comprensión que la mente siempre hace surgir cosas. Y cuando el meditador se da cuenta de que surge algo, no le empieza a preocupar. Ya no rechaza el obstáculo. De hecho, no le interesa. Porque se da cuenta de que cada vez que hay una condición o condiciones, va a surgir. No es yo soy buen meditador, mal meditador, me gusta la meditación. No, se dio cuenta, mira, cuando pasa esto es que hay una condición. Y está bien con eso. Entonces, cuando eso empieza a pasar, se empieza a despreocupar si hay obstáculos o no. Y empieza a desencantarse. Ya no se encanta con el obstáculo. ¿Qué significa encantarse con el obstáculo? No se enoja, pero tampoco lo busca. En el caso, por ejemplo, de una sensación agradable. No se encanta con lo agradable y no se encanta con lo desagradable queriendo sacárselo de encima. Entonces ahí es donde la ecuanimidad tiene que ser cultivada. No sé por qué me miras. ¿Sí? Ahí la ecuanimidad tiene que ser cultivada porque va a dar el desencanto. Pero ya no te importa. Como verdaderamente ya no te importa, y esto es un estado muy particular de la mente, ¿sí? Como ya no te importa, te desencantás. ¿Qué le puede pasar acá al practicante? Le pueden pasar varias cosas. Que entienda y comprenda. Que entienda y comprenda. Que parte de todas esas distracciones que surjan están ligadas a un apego que tiene a una idea de identidad.
que era el consejo que yo les daba al comienzo del retiro. Está enormemente ligada esa inquietud a esa idea de identidad. Pero cuando se empieza a desinteresar de eso, ya no le interesa, y de verdad que no le interesa, y si surge, surge, y si no, no, llega la visión de que, mira, la verdad es que no me interesa. Entonces aparece una tranquilidad muy grande que es el desapasionamiento. Y es una tranquilidad que nunca han vivido, que les parece novedosa. ¡Wow! Es tan grande esa tranquilidad, tan grande ese desapasionamiento, que se liberan. ¿De qué? Del deseo del nirvana. En otras palabras, en la mente aparece, la verdad que si experimento no el nirvana, no me importa, porque no lo necesito. Eso en la cotidianidad sucede. Pues podría llegar a suceder. No, pero esa conquista de ecuanimidad no es solo en un estado de meditación, sino en la diaria, ¿o no? Sí, en la diaria hay que cultivarlo. El proceso que yo ahora te estoy hablando en la meditación. suele darse en una meditación, listo. en un retiro. A veces puede pasar esto. Listo, yo no pensé ¿Sí? que también Entonces en algún momento de todo este proceso viene esto, de que hay tanta tranquilidad que ya no te interesa el nirvana, soltás el deseo del nirvana. O abandonás el deseo de no sufrir. Porque como estás bien. Y adivina qué pasa. Nirvana. Esto no puede ser fabricado. Es un proceso paulatino de gradual desarrollo que va dando en estos pasos, que el Buda los describe así. Hay un desencanto, eso trae una tranquilidad, un desapasionamiento, eso te trae la liberación, porque te liberás de la avidez. Ya no estás más ávido. A partir de ahí ocurre, en este caso dice, la destrucción de las contaminaciones. ¿Sí? Yo lo que les menciono es una cosa práctica, no el final del camino, algo que les puede suceder. ¿Sí? Yo digo, monjes, que el desencanto también tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa del desencanto? Es decir, ¿cómo se llega a ese desencanto? Esto debería responderse, el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son. ¿Sí? Ver las cosas tal cual son, en Pali se le dice yata bhuta ñanadasana, es decir, tener el conocimiento de las cosas como son, es ecuanimidad. Cuando la mente está ecuánime, empiezo a ver las cosas como son. Entonces, si viene una sensación desagradable, ¿qué es? Solo una sensación desagradable, no la bola de espagueti. Es desagradable porque pasa esto, entonces ya no es una bola grande, no, solamente estoy sintiendo algo desagradable. Lo único que tengo que dejar es dejarlo ir. Si viene algo agradable, también lo dejo ir, porque vuelvo a la ecuanimidad, porque empiezo a aprender de que esa sensación de balance es placentera. No en el sentido de la sensación placentera, sino en el sentido del contento que se produce. Empiezo a ver las cosas como lo que son, sin el amplificador con AC/DC a volumen 10. Entonces, ¿qué hace la mente? Aumenta el volumen. ¿Te pasa esto? Terrible, muy terrible. Terrible infinito punto rojo. Cuanto más se apega a lo que está pasando, cuanta más explicación da, más fuerte es lo que te pasa. Claro. Y más frágil es la mente. ¿Sí? Cuanto más se identifica, es que la mente está más dura, más frágil es, más sufre. Yo digo, monjes, que el conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son también tiene una causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa del conocimiento y la visión de las cosas tal como realmente son? Esto debería responderse: concentración o quietud. La palabra en Pali es samadhi. ¿Sí? Samadhi es lo que se suele describir como meditación. Sama es tranquilidad, di es conocimiento. Sabiduría.
porque samadhi creo que es un acortamiento de la palabra buddhi, despertar. Entonces, para llegar a esa ecuanimidad, para llegar a ver las cosas tal cual son, tengo que tener la mente aquietada. ¿Ven por qué Twin, Samatha y Vipassana? Ese juego que se va haciendo entre las dos cosas. Entonces, cuando la mente entra en esa tranquilidad, puedo ver. Porque esa tranquilidad, esa quietud mental, me permite ver. Si no está quieta la mente, si está agitada, es muy difícil. Yo digo, monjes, que la concentración o quietud también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de esta quietud o concentración? Esto debería responderse: la felicidad, sukha, ¿sí? Felicidad física y mental, comodidad física y mental, sukha. Cuando el cuerpo y la mente están cómodos, la mente se quieta. Entonces, ¿ven qué importante que es no presionar el objeto de meditación? Tampoco irse tan atrás que te quedas dormido, porque eso permite que la mente esté cómoda. Si la mente está cómoda, el cuerpo está cómodo. Yo digo, monjes, que la felicidad también tiene su causa, no es que carezca de una causa. ¿Y cuál es la causa de la felicidad? Esto debería responderse: la calma. ¿Sí? Calma, creo que acá también se lo traduce como tranquilidad. En Pali se le dice pasadi. Entonces, para que haya felicidad tiene que haber tranquilidad. Ven que cada uno de estos eslabones son condicionados por el anterior. Lo que está haciendo el Buda es describir este encadenamiento. Entonces, esa tranquilidad, ¿qué trae? Comodidad física y mental, felicidad. Estoy contento. Que no es una alegría con adrenalina. No, la felicidad no es alegría. Claro. Son dos sentimientos diferentes. Yo digo, monjes, que la calma o la tranquilidad tiene su causa. ¿Y cuál es la causa de la tranquilidad? Eso debería responderse: la alegría. Piti, en Pali. ¿Sí? Hay una historia muy interesante donde el Buda describe cómo son los primeros 4 yanas, porque en general el primer yana está descrito como que la alegría, piti, es uno de los componentes, es bastante fuerte. En el segundo es aún mayor porque nace de la concentración, no de haber abandonado los obstáculos. El tercero, la característica es la felicidad, y el cuarto es la ecuanimidad. Entonces el Buda, para describir los 4 yanas, dice que es como un hombre que va en el desierto, una persona que va en el desierto, tiene sed y de repente a lo lejos ve un oasis con agua. Entonces se siente tranquilo porque siente que de alguna manera el problema terminó. Ese es el primer yana. Entonces sigue caminando y cuando se acerca al oasis ve que no es un espejismo, que de verdad está ahí. Ese es el segundo yana. Ya estuvo concentrado sobre eso donde tenía que llegar, la mente estuvo aquietada, surge una alegría mayor. Y después, ¿qué hace? Bebe el agua. Y cuando bebe el agua se satisface. Ese es el tercer yana, eso es sukha. Ah, estoy calmado, qué felicidad. Tenía sed, ¿vieron cuando tienen sed y toman agua? Sí. Ah, me calmé. Y después se va a sentar abajo de la palmera. Esa es la ecuanimidad, a la sombra. Satisfecho, lo que hace ahora es observar. O sea, la mente está en balance. ¿Sí? Entonces fíjense que acá hace esta génesis. La alegría,
es lo que trae la tranquilidad es lo que trae la felicidad. Después lo vamos a repasar todo. Y los llamas igualmente se puede entrar en uno, en otro, no es así. En general son lineales, no te das cuenta, a veces si pasás de uno a otro vos no te das cuenta, entonces a veces te puede pasar que estás pasás muy rápido. Yo digo, monjes, que la alegría lo van a ver también como arrobamiento o como rapto, porque está traducido de las experiencias místicas cristianas, la palabra piti, ¿sí? Porque es una alegría que no es la alegría mundana, ¿sí? Yo digo, monjes, que la alegría también tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa de esta alegría? Esto debería responderse, el regocijo. Regocijo, la palabra es pamoya, ¿sí? ¿Qué es el regocijo? ¿Contentamiento? No. Eso es sukha, felicidad. El bienestar en el momento presente. El regocijo es lo que yo les veo cuando vienen a la mañana al retiro. Es el estado anterior a la... Sí, se van a sentar, vienen contentos. Claro. Ese regocijo, ¿entendés? Me regocijo en que voy a sentarme, voy a practicar, qué bueno. No es piti, no es la alegría de un yana, no es así, pero es una sensación de... Entusiasmo. Sí, tiene. Es que me siento bien. Contento con lo que vas a hacer. Qué contento que me pone. La verdad que me regocijo en esto. Y es muy importante, fíjense. Yo digo, monjes, que el regocijo también tiene una causa, no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa del regocijo? Esto debería responderse. La traducción acá es fe, pero la palabra en pali es sada. ¿Sí? ¿Confianza? Es confianza, claro. ¿Sí? Es todo un debate porque la palabra confianza en realidad está ligada a que la persona ha reconocido que la práctica le hizo bien. Claro. Entonces, como le reconoce que la práctica le hace bien, surge una fe basada en la experiencia, no en lo que te dice el de enfrente, ni siquiera lo que te dice el Buda. ¿No te hace bien? Bueno, confía, tenele fe. ¿No te hace bien? No confíes. Entonces fíjense que esa confianza, que es el reconocimiento de que me hace bien, me da el regocijo. Bien, y yo digo que esta confianza tiene su causa y no es que carezca de causa. ¿Y cuál es la causa de esta confianza? A ver. Experiencia. Bueno, no te puedo decir que no, pero ¿de qué? También puede ser la práctica, pero ¿de qué? ¿Cuál es la causa de esta fe o de esta confianza en practicar? El bienestar. No, esa no es la causa. Ah, no, el sufrimiento. Correcto, el sufrimiento. Claro. ¿Sí? O sea que porque sufrimos, porque no estamos satisfechos, porque no estamos contentos, practicamos. Y esto es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la medida que uno haga contacto con ese sufrimiento, salen dos rutas distintas. Una es quedarse, El sufrimiento. exacto, lamiéndose las heridas y aumentándolas. Lo otro es ver el sufrimiento y hacer algo con ello. Hay historias dentro del canon que son maravillosas, especialmente las historias de las monjas. Yo siempre me confundo los nombres, no sé cuál es cuál. Creo que es la historia de Kisa Gotami, que es una historia de una mujer ¿cuál es?
No me acuerdo si es Kisagutami o la otra que no me viene ahora el nombre. Quizás Otami es la de que se le mueren todos, que se le muere un hijo. después Claro, otro. se le muere el marido, Sí. escapándose ella, entonces el marido se lo muere picado por una serpiente y ella se hace la cabeza que el marido la abandonó porque ella está huyendo. La historia es así. Ella era hija de unos comerciantes y era una mujer de cierto carácter. Y cuando la querían casar, los padres, ella no quería casarse con el que le iban a mandar, no quería, y se enamora de un siervo de la casa, algo inaceptable para los padres. No recuerdo acá bien cómo es la historia, pero creo que él le dice, cuando ella le dice que está enamorada de él, le dice que en realidad es peligroso para él, porque si se llegan a enterar de que se casan y lo agarran, a él lo van a crucificar, lo van a matar, porque van a creer que él la forzó. Entonces él se casa con la condición de que se vayan del pueblo y que nunca más vuelva a ver a los padres. Ah, sí, lo leímos retiro. O sea que esa era la condición. Ella, muy impulsiva, le dice, bueno, y se escapan de noche, se casan y se van a otro pueblo. Los padres están desesperados. Se van a otro pueblo que entre la ciudad y donde ellos vivían había una selva muy grande y ella queda embarazada. Y cuando queda embarazada, lo que le pasa es que quiere estar con los padres, quiere que su hijo conozca a los padres. Entonces le dice al marido, quisiera ir a ver a mis papás. No, le dice. Y menos con el chico, porque si vas con el chico, vamos a tener problemas. O sea, me van a matar a mí, yo no quiero eso. O sea, vos te van a volver a aceptar, pero yo no. Y se produce un conflicto entre ellos dos. Y ella dice, bueno, está bien. Y lo acepta. Entonces este nene, creo que 2-3 años después, vuelve a quedar embarazada. Y está por dar a luz y le vuelve a pedir al marido, quiero ir a ver a mis papás. Dice, ya lo hablamos, no. O sea, le dice, no. Bueno, le dice ella. Entonces de noche, ella se escapa con los dos chicos, con el chico, el mal de 3-4 años, y con la panza así, y se escapa de noche, y se mete adentro de la selva, o sea, escapándose del marido. El marido desesperado la alcanza, y le dice, te pedí que no te fueras. Y tienen como una especie de discusión, el marido dice, bueno, dale, vamos. Entonces empieza a llover, pero a llover. Entonces el marido le dice, quédate acá que yo voy a buscar algo para cubrirte. Y cuando va, se aleja del camino, lo pica una serpiente y lo mata. Y ella espera, muriéndose de frío, con la panza, con el nene, y empieza a pensar, se fue, me abandonó, lo peor, muerta de frío. Pasa la noche, a la mañana cuando deja de llover, se acerca y lo ve al marido muerto. Y se siente mal por lo que pensó, o sea, nada, un infierno. Entonces da a luz en ese momento. Entonces va con el bebé y con el hijo, termina de cruzar la selva y tenía que cruzar un río, pero el río por la lluvia había quedado crecido. Entonces el hijo más pequeño, el más grande, le dice, mira mamá, podemos cruzar por allá, porque por allá estaban cruzando unos animales. Entonces ella agarra al bebito, suelta la mano y el nene se va corriendo y se mete en el río. Se mete en el río y entonces ella, desesperada, va corriendo con el bebé, deja al bebé en la orilla, se mete y el nene se ahoga. Y cuando se da vuelta, que no lo puede rescatar, se da vuelta, ve que un halcón se está llevando al bebé recién nacido. No sé. Cruza el río. Fíjense, cruza el río. No es que se ahoga, no es que se suicida, cruza el río
y desesperada llega a la ciudad, y cuando está entrando en la ciudad ve que hay una parte de la ciudad que se está incendiando. Entonces pregunta por el clan de ella, por sus padres. Dice, no, mira, a veces ese fuego se incendió la casa, se murieron todos. Entonces en un día pierde todo. Y se vuelve loca. Se vuelve loca, pierde la cordura y la gente se empieza a burlar de ella. Empiezan a tirar piedras, ¿viste? Le pegan con palos. Y siempre, tanto en esta historia como en la otra, que creo que es la de la semilla de mostaza, siempre aparece un hombre noble, que nunca se sabe quién es. Le dice, ¿por qué no vas a ver al Buda? Él te va a ayudar. Entonces, cuando ella lo va a ver al Buda, ella va loca, totalmente trastornada, y el Buda está dando una charla del Dhamma, y ella se mete adentro del monasterio, con todos los monjes, ¿viste? Y el Buda la ve, y en el momento que la ve, ve que la mente está lista para alcanzar el arahantado. Entonces cuando ella se acerca, recita unos versos, y la mujer entra en la corriente con los primeros 2 versos, y al final de los últimos 2 versos se transforma en un arahant. ¿Qué es esto? Sufre, confianza, y todo el proceso que acabamos de ver. Tan mal no estamos. O sí. O sí. ¿Qué significa? Que el sufrimiento es muy interesante esto. Es muy interesante porque lo que muestra la historia es que el sufrimiento puede servirte de energía o no. Claro. ¿Qué es lo que te lleva a dejar de tener sed? La sed. ¿Qué es lo que te lleva a abandonar la avidez? La avidez. La avidez es lo que llega a que vos la dejes, que es lo que les mencionaba antes, llega a un punto donde vos la dejás. Pero hasta ese momento del camino es lo que te movió. Sí. En el budismo se le llama chanda raga, un deseo sano. Pero en definitiva, en última instancia, también hay que dejarlo. Entonces, es algo muy interesante esto como historia y es muy interesante observar cómo es ese proceso. Entonces, el sufrimiento es la insatisfacción, la incomodidad o el estrés, el nombre que le querramos poner, es la causa para que nos sentemos a meditar. Pero además, tarde o temprano, aunque te esté yendo entre comillas re bien y todo está re bien, o sea, tarde o temprano vas a dejar de estar re bien y las cosas van a... Pero el tema es reconocerlo. Entonces, cuando estoy bien y no me siento a meditar porque estoy bien, O sea, ay, tapan con la troncha. tengo que observar eso. Digo, lo que leemos a la mañana, que estoy sujeto a la muerte, Sí, estoy sujeto seguro. a la enfermedad, todo eso va a llegar, por más bien que te vaya, digamos. Sí, totalmente. Y Lo que, tus seres queridos. totalmente. Lo que sucede es que, bueno, está esto, ¿viste? De, ¿estoy bien? Ok. Si estás bien, es el momento donde tenés que practicar más. Sí. Todos ustedes tienen pongámosle la palabra, el mérito de tener vidas medianamente cómodas. No tienen que trabajar porque no van a comer mañana, o están en una situación de mucha carencia, donde realmente comer o no comer es un tema diario. Las personas que están en ese estado es muy difícil practicar. Sí, No que no sea posible, pero es muy difícil. Ahí sí. Es muy complicado, porque son muchas cosas las que hay que atender. No es que la pobreza no, pero te desafía a otras cosas. Muy bien.
Yo digo, monjes, que el sufrimiento también tiene su causa. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La avidez. No. En este caso no. No. La El identificación. nacimiento. Muy bien, el nacimiento. Ahora vamos a entrar en el origen dependiente Trascendental. clásico, ¿sí? De los 12 eslabones. Estos 11 que leímos hasta acá es cómo llegar a liberarse. Claro. Bueno, ahora viene que la causa del sufrimiento es haber nacido. ¡Tarán! Hay un chiste muy, muy gracioso que había una persona, es como una historia, había una persona que era el borrachín del pueblo y se muere. Entonces le preguntan a la mujer, ¿por qué se murió? Y responde, y se murió de tristeza. Se llevaba muy mal con los hijos. Le preguntan al vecino de al lado y le dice, cirrótico, el hígado no le dio más. Le preguntan a la verdulera que lo conocía y se murió en paro cardíaco. Se murió en paro cardíaco. Le preguntaron a un joven que trabajaba con él y se murió de viejo, porque ya era muy grande. Y por afuera pasaba Buda y le preguntan, ¿de qué se murió? Porque nació. Si nació, se murió. De vuelta, es una obviedad, pero no lo pensamos así. No. No lo pensamos así. Pero es así. Y cuando pensamos decimos, qué bajón. ¿Por qué? Es así. ¿Ven? ¿Cómo lo comparo esto? La mente no para. Pero si es así, ¿por qué te enojas con lo que es así? ¿No será el problema que te enojas y le sumás cosas? Si la mente es un Pac-Man. Nada más. Pero uno, no, yo quiero que deje. Sí, ¿cómo no vas a sufrir? Claro, quiero que se calle. Yo quisiera que el gato fuera el perro. Y bueno, seguí participando. Muy bien. Yo digo, monjes, que el nacimiento también tiene su causa, no es que carezca de causa. ¿Cuál es la causa del nacimiento? La avidez. El karma. No te puedo decir que no sea la avidez, porque la avidez está en todos los eslabones del origen dependiente, pero en este caso hay uno que es más directo. ¿Qué hay? Lo podemos ver de dos maneras: nacimiento de la acción o la concepción. ¿Sí? ¿Qué pasa justo antes de la concepción? ¿Qué hay? Concepto. No. Renacimiento. A ver. El renacimiento. Claro, el concepto es, la concepción es el surgimiento, que se le llama nacimiento, pero es concepción, Claro, ¿sí? sí. ¿Qué hay justo antes de eso? La muerte. La muerte. ¿De qué? Me estás preguntando mucho. Delante. Claro, o sea que ¿qué hay? ¿Qué estaba antes? Baba. Claro, lo que estaba antes, baba, existencia. Baba es existencia o devenir, ¿entendés? Entonces el nacimiento ocurre porque hay una tendencia a la existencia que está sostenida por la avidez. Yo quiero ser, entonces vas a seguir siendo. Yo quiero, como quiero o no quiero, se produce la concepción. Sigue habiendo sed. Ese desde el punto de vista de una vida a la otra. Desde el punto de vista de lo que pasa en esta vida, Hati, que es nacimiento de la acción. ¿Qué me lleva a mí a actuar? Baba, la existencia. ¿Qué es la existencia? Lo que yo considero que son mis tendencias habituales. Entonces yo actúo de acuerdo a mis tendencias habituales. Estas tendencias habituales es lo que yo creo que es mi personalidad. Como dicen los ingleses, rubbish.
¿Sí? Yo creo que soy eso, entonces actúo de acuerdo a eso. Yo soy bueno, yo soy sumiso, yo me llevo a todo el mundo por delante, da lo mismo. Eso está ocurriendo en la mente. Jati ocurre ya en el mundo manifiesto. Ya estoy haciendo la acción. Entonces la existencia o la tendencia emocional habitual es el último eslabón antes de la acción. ¿Cuál es la condición de la existencia? ¿Cuál es la condición de esta tendencia emocional habitual? No, la identidad ya se está construyendo ahí ya. ¿Las formaciones? No. ¿Qué es lo que hace que uno piense en actuar de cierta manera? La conciencia. La vida. No, La vida está en todos lados. La vida ya la digo, ¿no? Porque viste no como te puedo decir que no. Yo actúo de esta forma. ¿Identificación? Ego. No. Yo actúo de esta forma. ¿Por qué actúo de esta forma? me gusta. Ah, eso es avidez, no. Porque yo opino que tengo que actuar así. Ah, la opinión personal. ¿Qué significaría la opinión? O sea, estamos hablando de la tendencia emocional habitual. Tiene una causa. ¿Cuál es la causa de esa tendencia Y yo emocional? soy. Sí, pero no es el caso. El apego. Ah, El apego. Yo me apego a mi propia opinión y por eso siento o tengo esta personalidad que actúa de esta manera. Entonces, ¿ven los tres eslabones? Apego, tendencia emocional habitual, nacimiento de la acción. Esto se puede ver en esta vida o de una vida a la otra también. ¿Cuál es la condición del apego? me gusta. O sea, Avidez. Deseo. claro, lo van a ver como avidez, como decía, tanja. ¿Sí? En Pali es tanja. Apego es upadana. ¿Sí? Tanja, la avidez. Ansia. Ansia, sí, también se lo traduce como ansia, como avidez, como deseo. Es una mezcla de esas tres cosas. Donde entra este me gusta, o no me gusta, o yo soy eso, se da todo eso. ¿Sí? Estos tres eslabones, avidez, apego y tendencia emocional habitual, es decir, tanja, upadana y baba, son tres eslabones mentales. Avidez, ¿cómo era? Avidez, apego y tendencia emocional habitual. Es un proceso que se da en la mente, del cual el objetivo de la práctica es liberarse de eso. Que es lo que menciona este sutta, ¿vieron? Donde termina. Cuando me libero, ¿de qué me estoy liberando? De la avidez y de la ignorancia, que desaparece. O sea, no estoy encantado con este proceso, porque es nada más que un proceso. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la causa de la avidez? El descontento. Piensen, ¿Cómo? piensen, ¿cuál es la causa de la avidez? La avidez es me gusta, no me gusta, yo soy eso. ¿A qué? ¿A qué le digo me A la gusta? sensación. Correcto, Vedana, a la sensación. Vedana es la experiencia presente. Es debido a esa experiencia presente que yo la rechazo o la quiero o me identifico que surge la avidez. Pero ¿qué pasa si yo veo a la sensación tal cual es? Porque eso es todo. Está surgiendo una sensación. Todo lo demás que viene después, avidez, apego y tendencia emocional habitual, es la bola de espagueti. Claro. La sensación es un espagueti, verde, rojo, lo que sea. Después viene la avidez, que ya sumó 3 o 4 espagueti. Después viene el apego, que ya llamamos a la fábrica de lanas. Y después viene la tendencia emocional habitual, que cada vez se hace más grande. Yo puedo hacer 6 R's a qué?
Al avidez puedo hacer 6 R's. Al apego puedo hacer 6 R's. A la tendencia emocional puedo hacer 6 R's, pero no al nacimiento de la acción. Y tampoco puedo hacerle 6 R's a la sensación, No tengo que soltar. porque es el presente. No puedo soltar el presente. Pero lo dejo ahí, Lo que suelto es la reacción. porque sensación va a haber siempre. Por Mientras supuesto. tengamos Por supuesto, la mente del Arahant lo que no tiene es reacción. reacción. Claro, no tiene avidez, no reacciona a la sensación. ¿Puede sentir dolor? Sí. ¿Puede sentir placer físico? Sí. Lo que no hay es surgimiento en la mente de acuerdo a eso. Está libre de eso. ¿Cuál es la condición para la sensación? El contacto. Muy bien, el contacto. Para yo tener una sensación, tengo que tener un contacto. ¿Cuál es la causa del contacto? Los sentidos. Las 6 bases de los sentidos. Muy bien. ¿Cuál es la condición para las 6 bases de los sentidos? La materialidad. Materialidad. Y la mentalidad. Mentalidad, materialidad. ¿Sí? Es decir, la materialidad, que son los 4 elementos que vimos ayer, y la mentalidad, que es sensación, percepción, Ah, intención, contacto y atención. ¿Sí? Esa mentalidad, materialidad son lo que da origen a las 6 bases de los sentidos. ¿Cuál es la causa de mentalidad, materialidad? Ajá. yo esto no me lo esperaba. Y ¿Qué te parece? Nacimiento, No ¿no? lo he la estudiado. existencia, ¿no? ¿No? ¿Me puede repetir la pregunta? Paso, dice. Fíjense, ¿cómo surge o cuál es la causa o qué se asocia a la mentalidad materialidad? Les voy a dar una ayuda. Esa mentalidad materialidad, ¿cómo es reconocida? Yo. No. ¿Cuál es el proceso que reconoce la mentalidad materialidad? La conciencia. La conciencia. Hasta ahora va a dar un round. Estamos Se va saliendo. pegando, ¿viste? La conciencia. La conciencia es lo que reconoce mentalidad materialidad. Ese es el proceso mental. Claro. ¿Cuál es la causa de la conciencia? El alma. Bueno, la percepción, la sensación, percepción, conciencia. No te puedo decir que no, pero no sería precisa la respuesta. Estar encarnado. La causa de la conciencia. ¿Cuál es la condición de la conciencia? La condición. Y sentirse separado. ¿Cómo? Sentirse separado. No, O sea, la conciencia individual, quiero decir. no existe en la conciencia individual. La conciencia es dependiente de los sentidos. En el ser humano hay 6 procesos de conciencia, uno en cada sentido. Sí. Pero vos podés tener una conciencia individual o una conciencia colectiva. No, es un concepto eso, no una realidad. En el budismo no hay conciencia colectiva. Por eso hay conciencia individual. No hay conciencia individual. Es un proceso. Es un proceso que ocurre. Es el proceso que reconoce lo que está ocurriendo. En este caso estamos hablando de la conciencia mental. ¿Cuál es la causa de la conciencia? Lo que vos, te lo respondo desde el punto de vista budista, ¿sí? Sí, está bien. No hay una conciencia global o una conciencia universal. Es un proceso. No existe, digamos. Si hay una idea de conciencia universal, significa que la conciencia individual se une a la conciencia universal, por ejemplo. ¿Viste? Esa es la visión de el Tantra. Pero en el
budismo eso no es así. No existe una fusión. No venimos de una conciencia universal. Entonces, ¿Entendés? pero si no es individual y no es universal, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Proceso, ¿no? Es un proceso, claro, son procesos funcionando. Cuando vos decís conciencia individual, estás haciendo un concepto. Y cuando vos decís conciencia universal, también estás haciendo un concepto. Sí, ¿Cómo conoces ese concepto? ¿A través de qué? pero si vos los 5 de los sentidos los tenés por la conciencia individual. No. Un ciego no tiene conciencia visual, por ejemplo. O no tiene ojo y no tiene forma. En el budismo hay 6 tipos de conciencia. Porque hay un ojo y una forma, surge una conciencia. La reunión de estos 3 da el contacto. El contacto da la sensación. La sensación hace surgir a la percepción. Pero esto es un proceso. No hay un actor detrás de eso. No hay una persona detrás de eso. Solo hay el proceso de ver. Lo único que existe es el proceso de ver. El proceso de oír, el proceso de oler, el proceso de degustar, el proceso de sentir, el proceso de pensar. O de sentir en otro sentido, ¿no? Pero solo existe eso. No hay actor o actriz detrás de eso. Eso es todo lo que hay. En un sutta que les iba a leer, que no se los voy a leer porque vamos a terminar con esto, que ya estamos casi al final, es el Vajilla Sutta, es esto, el Buda le dice, Vajilla es una seta, le pide que le resuma la enseñanza en una simple declaración y entonces le dice, Vajilla, en el ver solo hay el ver, en el oír solo el sentir, en el oír solo el oír, en el sentir solo el sentir y en el conocer solo el conocer. Lo que le está diciendo es que solo hay eso, no hay nada más allá de eso. Cualquier otra idea, en este caso de una conciencia cósmica, que a veces se utilizan esas definiciones o naturaleza esencial dentro del budismo mahayana, yo creo que son definiciones de esto, del origen dependiente. Cuando hablan de conciencia cósmica o orden cósmico, están hablando en realidad del proceso del origen dependiente, que es en lo que se basa la idea de suñata, de vacío. Es vacío de yo. No existe el yo. Pero no es que no existe el yo. Si no existe el yo, ¿qué hay? Viene esa pregunta. No, la pregunta está fuera de lugar. Porque lo único que hay es un proceso condicionado que da frutos y condiciones para el siguiente fruto. Entonces tenemos un proceso de causas y efectos. De lo único que uno se libera es de la creencia de que hay alguien que vive o que despierta a esa ficción. Pero solo hay un proceso. ¿Cuál es la causa entonces de la conciencia? La palabra pali para conciencia es viñana. Viñana es conocimiento. Vi es en general dos o división. La conciencia es la que crea el concepto. ¿Sí? ¿Qué significa? Es un concepto. Si yo digo silla, que es un concepto, no es mesa. Entonces, la mente humana trabaja y solamente funciona a través de conceptos, que son fabricaciones mentales. La percepción, ¿no? Desde otro punto de vista te tengo que decir que sí, no desde... Menos mal.
las formaciones mentales, Ahí están, ¿viste? los sankaras. Siempre están. ¿Sí? Los sankaras son las formaciones mentales que sankara se lo traduce como formación ¿Qué mental es lo que yo decía? o preparación mental. Acá es donde entra el karma. Como por eso yo lo veo no sé qué cosa y otro ve otra. A través de la conciencia. Porque esas formaciones mentales son diferentes. Claro, está. ¿Sí? Claro. Entonces la percepción, el proceso que se origina a partir de la formación mental, que es la conciencia está asociada a esa formación mental. Entonces lo vas a ver de acuerdo a esa experiencia pasada. Claro. Ahí donde viene la idea del concepto, de la cosificación de todo. Esto que estábamos hablando recién. Hay conciencia individual, conciencia universal. Son conceptos, no realidades. ¿Cuál es la causa de las formaciones mentales? La tendencia emocional habitual. Para mí el apego. Piensa en una cosa. ¿Qué es lo que hace surgir la formación mental? Las acciones. ¿Qué es lo que hace surgir? Ustedes dos ya me deberían poder responder eso, ¿eh? Leti. Nos vamos a juntar un ratito. ¿Qué es lo que... vamos de nuevo. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la causa de de que surjan las formaciones mentales? El deseo. No te puedo decir que no sea la avidez, pero no es el caso. La vida está así como... La avidez siempre anda en todos lados. Siempre la correcta. La avidez es la madre. Esto que yo les menciono es el padre. No es el contacto. Ayer viste que lo hablábamos desde ese punto de vista. Las formaciones mentales tienen como causa el contacto. Pero desde el punto de vista del origen dependiente, ¿cuál es la causa de las formaciones mentales? La aversión, no. Me rindo. ¿Cómo? Si yo sufro, voy formando. Tenés mucha razón. Vos dijiste yo, Yo, la identidad. Me voy. ¿no? La ignorancia. Claro. La ignorancia es la causa de las formaciones mentales. ¿Qué? ¿La ignorancia de qué? De las cuatro nobles, ¿verdad? Correcto. Como hay un Vamos, Silvi. desconocimiento de las cuatro nobles verdades, Claro. ¿qué surge? La presunción de un yo. Claro, no es yo, sino la presunción. Hay una presunción. Entonces, Buda dice, son todos una manga de presumidos. La presunción de un yo. Ahí es donde va el orgullo, por ejemplo, ¿viste? ¿Viste cuando vos no podés dejar ir algo? Ahí es donde estamos agarrados. Claro, ¿viste cuando vos no podés dejar ir algo? No, y ahí está fuego de razones, es porque hay orgullo. Sí. Cuanto más grande es el orgullo, más duro es la carga. ¿El orgullo qué es? La presunción de un yo. Porque hay presunción de un yo, es que pienso. Para, porque hay una presunción de un yo. Y si Yo pienso. Claro, yo pienso. Y entonces mira, viene el proceso, fíjate, ¿no? Con la ignorancia como condición, con la presunción de un yo, ¿qué hay? Formaciones mentales. La mente empieza a hacer el Pac-Man. Surge. Cuando surge esas formaciones, viene la conciencia, que es el proceso que reconoce yo estoy pensando. O lo que da el eslabón siguiente, que es mentalidad materialidad. Yo estoy sintiendo, mirando, escuchando. La ignorancia da origen a las formaciones mentales
Porque si no hubiera ignorancia no las alimentaríamos, simplemente Claro, dejaríamos ir claro. y irían cesando. Claro, Que es, digamos, la idea de lo que tenemos Claro. con el que estamos haciendo. sí. Entonces no habría más, o habría, pero bien. Es un proceso entonces que está fomentado desde la ignorancia. ¿Se crea un yo para evitar el sufrimiento? ¿Sé qué? Se crea un yo porque en realidad es como la mente humana funciona genéticamente como conceptos. El concepto es cosa. Como el lenguaje se basa en los conceptos, hablamos en conceptos. Entonces la idea del yo está el árbol, la silla. Todo es un sustantivo, cuando la única realidad es que todo es un verbo, todo es acción cambiante. Entonces, la conciencia da lugar a la mentalidad materialidad. Eso da lugar a las 6 bases de los sentidos, ¿no? Las 6 bases de los sentidos dan origen o causa a el contacto. El contacto hace surgir a la... Muy bien, la sensación hace surgir a la avidez. La avidez hace surgir a... El apego, Muy bien, el apego hace surgir a identidad. la tendencia emocional La habitual. tendencia habitual. La tendencia emocional habitual hace surgir a... Formación mental. Muy bien, el nacimiento. No El pegó. deseo de existencia, ¿no? La tendencia emocional habitual es la existencia. Ah, Tendencia emocional habitual. Es la existencia. La existencia da lugar al nacimiento y el nacimiento da lugar La muerte. Al sufrimiento. al sufrimiento. Muy bien. Y con el sufrimiento como causa, ¿qué hay? Tenés que sufrir. No vale, sí. Con el sufri- Ándale a la iglesia universal, Padre sufrir. Y ya estamos. el sufrimiento como causa, ¿qué da? La confianza. La confianza. El sufrimiento. Ah, empieza otra vez. Empieza a irse para el otro lado. Ah, Te ¿Ven? une toda la ruedita. Entonces vas viendo que como vos te sufrís, buscás una práctica que te empieza a dar resultado. La confianza como condición da... ¿Qué cosa? ¿Qué sienten cuando vienen al retiro? Regocijo. Regocijo, amoya. ¿Sí? Claro, el regocijo. El regocijo como causa, a ver si se acuerdan. Alegría. A ver, Azúcar, ¿no? No, azúcar viene después. Azúcar viene mucho después. Regocijo. Alegría. Alegría. Sí, la alegría. Da piti. Piti como causa es la causa de, Calma. sí, de la tranquilidad, muy bien. La tranquilidad como es causa de Felicidad. la felicidad. La felicidad da Ecuanimidad. concentración, Ah, ¿sí? Quietud. La quietud da ecuanimidad. ecuanimidad, que es ver las cosas tal cual son. Cuando se empieza a ver las cosas tal cual son, desencanto. ¿qué surge? Empezamos a ver el desencanto. El desencanto trae desapasionamiento, el desapasionamiento trae la liberación y la liberación trae la destrucción de las contaminaciones. 23. Y en el desencanto las formaciones mentales pierden fuerza. No es que pierden fuerza, Las dejas de alimentar. las dejas de encantarte con eso. Entonces ahora, miren esto. Monjes. Al igual que la lluvia derrama sus gruesas gotas sobre el pico de la montaña, y esas aguas corren luego cuesta abajo a lo largo de su pendiente, llenando las grietas, los barrancos y los arroyos, y estos siendo saturados llenan los estanques, y estos siendo saturados llenan los lagos, y estos siendo saturados llenan las corrientes, y estas siendo saturadas llenan los ríos, y estos siendo saturados llenan el gran océano. De la misma manera, con la ignorancia como condición, surgen las formaciones mentales y vuelve a repasar todo. ¿Entienden esto? Entonces, el símil que da el Buda, unas gotitas en una montaña que caen de lluvia, llena una grieta, que llena una corriente subterránea, que va hacia un río que llena un lago, el lago cae en el río de vuelta, eso va al océano. De la misma manera, con la ignorancia como condición, terminamos Acá. en la liberación, Ah, ¿sí? En la destrucción de las
Contaminaciones. Pequeño Sutta, ¿vieron? Tiene 2 páginas nada más. Bien. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. ¿Cuáles son los nagas? Sigue la pregunta. Los nagas son